La renuncia de Justin Trudeau como primer ministro de Canadá representa un punto de inflexión en la política canadiense. Trudeau, una figura bastante polarizada y que alguna vez fue visto como un rostro de una nueva era del liberalismo progresista, deja el cargo en medio de diferentes tipos de presiones intensas, tanto dentro de su partido como en el panorama político nacional y por qué no también en el panorama político internacional, especialmente si consideramos las recientes declaraciones que ha hecho el presidente Donald Trump de los Estados Unidos con respecto a la figura de Justin Trudeau. La noticia no solamente marca el fin de su liderazgo, es muy importante tenerlo en cuenta, sino que también revela una crisis más profunda en el Partido Liberal y en el modelo de gobernanza que él encaminó, que él representa. Según las estrategias que aparenta desplegar el Partido Liberal, es usar la renuncia de Justin Trudeau para mantenerse en el poder, es decir, mantener a Justin Trudeau en el poder como primer ministro interino mientras el partido intenta reorganizarse y navegar por este diluvio para evitar elecciones anticipadas. Esto surge en, en medio de diferentes tipos de informes sobre una inminente moción de censura que podría llevar de hecho a Canadá a un ciclo electoral antes de tiempo. La apuesta parece bastante clara, considero yo, y es sacrificar al máximo la figura de Justin Trudeau para preservar el poder del Partido Liberal. Es decir, están tratando de preservar el prestigio, el privilegio del Partido Liberal a todas costas, aunque esto les cueste perder al líder político Justin Trudeau, evitando la incertidumbre de unas elecciones generales que están destinadas a perder, porque la popularidad del partido como la popularidad de Justin Trudeau en este mismo momento están por el suelo acá en Canadá. La idea central de esta estrategia es, según yo entiendo, permitir que los liberales formen un nuevo gobierno con un líder renovado, utilizando a Trudeau como un puente temporal, simplemente como un puente. Ellos piensan que un cambio de líder podría ser lo que el partido necesita. Sin embargo, este movimiento tiene muchísimos riesgos muy considerables. La opinión pública en Canadá parece estar mayormente irritada, insatisfecha con el rumbo político actual, lo que plantea dudas muy importantes sobre si un cambio de líder sería suficiente para recuperar la confianza ciudadana, para recuperar todo el daño que el presidente, bueno, ya el ex ministro Justin Trudeau le ha hecho al país. Además, aunque el aparato mediático pueda respaldar esta transición, el desencanto de los votantes podría traducirse en un fuerte revés electoral, lo que podría tener significado muy importante para el sistema político canadiense. Es evidente, considero yo, que el Partido Liberal reconoce que Trudeau se ha convertido en un pasivo político. Su permanencia al frente del gobierno podría arrastrar el partido a una derrota histórica, podría arrastrarlo a este agujero negro sin límite. Yo creo que la renuncia de Trudeau fue casi inevitable considerando lo deteriorada que fue su popularidad en los últimos años. Fue casi inevitable, considero yo. Yo creo que refleja una época de cambio profundo que estamos viendo en todo el mundo y de incertidumbre para la política, no solamente en Canadá, sino para la política de este movimiento neoliberal. El legado de Trudeau yo creo que será objeto de intenso debate. Su mandato estuvo marcado por decisiones polémicas que él había tomado durante su gobierno que transformaron drásticamente la esencia de Canadá que muchos conocieron. Las medidas autoritarias como el congelamiento de cuentas durante la protesta de los camioneros tuvo impacto muy negativo en su figura. Rompieron tabús que fueron bastante democráticos, que podrían de hecho tener implicaciones a largo plazo. Es decir, lo que estamos viendo que sucedió en este día no es simplemente algo que nosotros no pudimos predecir. Esto se veía venir, era bastante claro. Aunque algunas de estas acciones fueron posteriormente revertidas, el hecho de que se implementaran establece un precedente muy preocupante en la historia de las políticas y de la democracia canadiense.
En un contexto más amplio, la situación en Canadá parece reflejar patrones que también se observan en otros países, tal como lo mencioné al principio. Esto no es solamente una cuestión de Canadá. Si observamos lo que ocurre en Francia, Alemania, Inglaterra y Australia, es prácticamente la misma tendencia. Y la estrategia de cambiar de líder sin alterar significativamente el rumbo político se está convirtiendo en una tendencia global. Es como si fuera una moda. Estas transiciones buscan, según lo que yo entiendo, mantener el poder o mantener el status quo neoliberal frente a la creciente oposición de sectores populistas y nacionalistas que estamos viendo que están teniendo lugar en todo el mundo, pero especialmente en la región de Europa. La renuncia de Trudeau, lejos de ser un evento aislado, yo creo que se ha convertido en un capítulo muy significativo de la narrativa más amplia sobre el futuro de la política global. Queda por ver si esta transición logrará finalmente estabilizar el Partido Liberal, ya que está vuelto prácticamente un caos, o si por el contrario precipitará un cambio más profundo, un cambio más drástico en el panorama político, democrático, social y económico canadiense. Entonces está por verse lo que podría surgir con esta renuncia del primer ministro canadiense. Creo que algo único en la historia de Canadá. Más allá de las consecuencias inmediatas, yo creo que el impacto de su dimisión podría extenderse a otros aspectos de la sociedad canadiense. Es decir, debemos de evaluar esta decisión que tomó Trudeau de una manera bastante crítica y con un lente bastante amplio que abarque todas las facetas de la sociedad. La polarización creciente, el descontento con las élites políticas y las tensiones entre las provincias son factores que también influirían de una manera muy significativa en el futuro del país. Los canadienses enfrentarán el desafío de redefinir su identidad política en un entorno de incertidumbre global, donde obviamente parece que las fuerzas tradicionales y emergentes pugnan por el control de la narrativa. En última instancia, yo creo que la renuncia de Trudeau podría ser vista también como una oportunidad para reflexionar sobre el tipo de liderazgo que nosotros estamos eligiendo hoy en día en toda parte del mundo, pero especialmente sobre el tipo de liderazgo que Canadá necesita en un mundo que está en constante cambio, en constante evolución, especialmente con el surgimiento de la multipolaridad, donde ya no solamente el mundo gira en torno a un solo eje de los Estados Unidos, sino es que es un mundo multipolar. Mientras el Partido Liberal intenta navegar por estas aguas turbulentas, la historia jugará si las decisiones tomadas durante el periodo contribuyeron a la renovación de la confianza en las instituciones democráticas o si por el contrario profundizaron aún más la crisis de representación de muchos ciudadanos, esta, esta crisis que muchos percibimos acá en Canadá. Yo me atrevo a decir que a Trudeau le pasó algo parecido a lo que le pasó a Joe Biden cuando estaba aspirando por la presidencia de los Estados Unidos recientemente. Biden, recordemos que fue obligado a renunciar, hicieron casi todo lo imposible para que Biden no representara al partido en las elecciones, pero debo decir que he visto muy de cerca cómo la popularidad de Trudeau ha venido erosionándose en los últimos años debido a una combinación de diferentes factores, pero especialmente a una combinación de escándalos éticos, divisiones internas y una percepción generalizada de desconexión con las preocupaciones de los ciudadanos canadienses. Es decir, en los últimos años nosotros hemos visto como el primer ministro Justin Trudeau se había desconectado de los problemas canadienses y se había enfocado prácticamente en las políticas exteriores, especialmente en el caso de Ucrania. Por ejemplo, en lugares de abordar de manera efectiva las problemáticas internas que enfrentan los canadienses, que enfrentan Canadá en este momento de crisis, como la creciente desigualdad económica, la crisis en el sistema de salud, la crisis en el sistema de la vivienda, que es prácticamente inaccesible, y el sistema de desempleo juvenil, las autoridades canadienses simplemente
decidieron enfocar una parte muy considerada de los recursos económicos del país para apoyar o financiar económicamente a Ucrania, una causa que es, como todos sabemos, una causa perdida. Se han destinado miles de millones de dólares para financiar la guerra, mientras que las prioridades domésticas siguen siendo ignoradas. Y esto es una cuestión muy profunda. Cualquier político que piense que va a salvar sus posturas descuidando las cosas del país está totalmente equivocado. Yo creo que al final del día el país le pasará cuenta. Este desvío de fondos genera críticas bastante amplias en diferentes sectores de la sociedad que consideran que el gobierno debería concentrarse más en mejorar las condiciones de vida de sus propios ciudadanos antes de comprometerse con las causas externas, con aquellas causas especialmente ucranianas. Yo considero, por lo tanto, que la percepción generalizada es que en muchos aspectos Canadá está priorizando su papel en el escenario internacional, relegando todos sus problemas, poniendo los problemas nacionales en un segundo plano por encima, digamos, de sus responsabilidades hacia su propia población, hacia su propio país. Su renuncia no es una elección personal, considero yo, sino más bien el resultado de maniobras estratégicas, tanto dentro del Partido Liberal como a nivel nacional e internacional para evitar una moción de censura que habría desencadenado sin ninguna duda elecciones anticipadas que obviamente el partido sabe que no puede ganar. El daño político es tal que Trudeau no he visto como un activo, sino más bien como un lastre que podría arrastrar a todo el partido hacia aquel agujero negro, hacia una derrota muy devastadoras en unas elecciones anticipadas, en unas elecciones futuras que sabemos que su partido no tiene ninguna posibilidad de cómo salir adelante. Su salida, sin embargo, no es un movimiento limpio, debo mencionar esa parte. Trudeau se mantendrá como primer ministro interino mientras el partido intenta reorganizarse, navegar, intenta hacer los cálculos políticos que podría resultar perdón, una percepción de manipulación del sistema democrático y del sistema político canadiense. Y esto tendrá, sin ninguna duda, consecuencias muy devastadoras para el sistema democrático canadiense. Esta transición refleja el deterioro progresivo de la política en Canadá bajo su mandato. Durante sus años en el poder, recordemos que el primer ministro Justin Trudeau proyectó una imagen internacional de modernidad, progreso, desarrollo, pero en casa dejó un legado marcado por políticas divisivas, una economía en crisis, una economía que podemos decir que está muy fragmentada y una pérdida de confianza en las instituciones que es sin precedente en la historia de Canadá. El impacto más significativo de su liderazgo podría ser la creciente polarización de la sociedad. Hoy en día tenemos una polarización en la sociedad canadiense que esto, amigo, nunca se había visto jamás en la historia de Canadá, donde las provincias del este, particularmente Alberta y Saskatchewan, han expresado un resentimiento y un descontento que es cada vez más profundo, un descontento mayor hacia el gobierno federal, lo que ha inspirado a otras regiones también a tener el mismo sentimiento. Yo creo que la estrategia del Partido Liberal de sacrificar, entre comillas, a su líder para salvar el barco podría fracasar si los ciudadanos canadienses ven esto como una maniobra cínica. En un contexto donde el Partido Conservador se fortalece bajo un liderazgo carismático. Yo creo que la partida de Trudeau podría, sin ninguna duda, ser el comienzo de un cambio bastante drástico en el equilibrio político canadiense y con la consecuencia que todo esto tiene en el escenario geopolítico mundial. Independientemente de lo que venga después, yo creo que Trudeau ha dejado una marca indeleble en Canadá. Para algunos será recordado como el líder moderno que modernizó la política de Canadá. Por otro lado, será recordado como aquel líder que impulsó aquella
política de las comunidades LGBT, que impulsó las políticas de consumo de drogas y todo tipo de cosas. Y yo creo que lo importante en este momento sería ver a ver qué sucede verdaderamente con el sistema político canadiense. Para otro, será visto como responsable sin duda de una época de decadencia política marcada por el nepotismo, el elitismo y una desconexión fatal con las preocupaciones de la clase trabajadora. Lo que está bastante claro, a pesar de todo, es que Canadá ya no es el país que era antes. De hecho, ya no es ni siquiera el país de hace 2 o 3 años atrás. Su mandato ha cambiado drásticamente la dinámica política, económica, social y, por qué no, también democrática del país, de una manera que podría tardar décadas en deshacerse, es decir, en revertir los efectos tan dañinos que el ex ministro Trudeau le ha causado al país. Como dijo un analista británico, si bien recuerdo, el daño que se le ha hecho a Canadá es algo que no se vaya a revertir bastante pronto. Me gustaría terminar diciendo que la renuncia de Justin Trudeau es más que la salida de un líder. Es decir, no podemos verlo simplemente como una salida de un líder y que ya todo va a seguir normal. Esto refleja las grietas profundas en el sistema político canadiense y una advertencia bastante clara para el futuro. Este reconocimiento que nosotros estamos haciendo hoy en día, cuando estamos viendo estos acontecimientos, no debe verse simplemente como la salida de un líder, sino como un reflejo de las tensiones que han sacudido el alma misma de Canadá. Entonces, yo creo que es importante hacer algunas preguntas. ¿Será este el punto de inflexión que permita que la política canadiense pueda renacer, o por el contrario marcará el inicio de una crisis irreversible, una crisis profunda que tardará décadas en sanar? El futuro de Canadá ahora se encuentra en un equilibrio bastante delicado, y solamente el tiempo, considero yo, diría si el país realmente será capaz de reconstruir la confianza en sus instituciones, o si bajo esta renuncia se oculta el colapso de un modelo político establecido en Canadá que ya no responde a la demanda de las personas, ya no responde a las necesidades de sus pobladores. Lo cierto es que, a pesar de Trudeau haber estado en el poder por bastantes años, nunca ha hecho las cosas necesarias para resolver los problemas más críticos de Canadá, porque lo cierto es que este cambio tiene implicaciones que van más allá de la política, tocará todos los aspectos de la sociedad canadiense, la respuesta de la población, el papel de las nuevas generaciones y la evolución de las fuerzas opositoras serán, creo yo, los elementos clave a considerar que posiblemente redefinirán el camino a seguir en los adelante. Este no es solamente el final de una figura política, como mencioné anteriormente, sino más bien un desafío constante para todos los canadienses. Entonces, ¿cómo responderán los canadienses ante esta crisis que obviamente representa, y ante esta creciente polarización que estamos viendo, que está teniendo lugar no solamente en Canadá, sino en todo el mundo? La pregunta ahora es si Canadá podrá en este momento decisivo reconstruir el tejido de su democracia, o si, al igual que otros países, se verá atrapada en un ciclo vicioso, en un ciclo de desilusión política, como en el caso que tenemos ahora mismo en Siria, Ucrania y en otros países. La pregunta ahora es si Canadá podrá reconstruir la confianza en su sistema político, y si el Partido Liberal logrará finalmente sobrevivir después de esta crisis, después de este golpe, después de este knockout sin precedente. El futuro, por lo tanto, está abierto, y yo creo que la respuesta estará en las decisiones que los canadienses tomen de hoy en adelante. Y bueno, amigos, con eso termino el programa de hoy. Recuerda que puede ver más contenido como este a través de la membresía del canal, así que no olvides hacerte miembro y presiona la campana de notificación para que no te pierdas nuestros próximos análisis, donde seguimos eh, indagando y buscando respuesta a todo
estos problemas que nos afectan a todos, especialmente en el ámbito de la geopolítica y la economía. Y bueno, hasta la próxima.